Hoy quiero tratar de un tema muy importante, que es el tema de los 7 montes. Quizás tú has estado escuchando acerca de esto. ¿Qué significan los 7 montes? ¿De dónde viene este concepto? ¿De qué tiene que ver con el reino de Dios? Bueno, mucho tiene que ver con el reino de Dios porque yo creo que en el deseo de Dios siempre ha estado, cuando creó al hombre y a toda su creación, que el hombre iba a ser mayordomo, pero no solo mayordomo, no solamente para plantar semillas o cuidar el jardín. Lo que Dios quería de verdad creo que era que se multiplicaran las personas que iban a ocupar la tierra, se iba a multiplicar, íbamos a tener billones y billones de personas, que se iba a formar también sociedades quizás parecidas a las nuestras, ¿no? Pero por lo menos se tenía que organizar los hombres. Imagínense si ya no solamente es Adán y Eva y sus hijos, pero son miles y millones y billones de personas. ¿Qué haría? ¿Qué pasaría? Bueno, ¿qué pasaría? Es justo lo que hemos visto en la historia humana. Ahora, la diferencia sería que sin pecado, ¿cómo hubiera sido todo este plan de Dios, verdad? Pero lo bueno es que por medio de los ojos de Dios podemos ver ese deseo de Él que Él tiene con este mundo. Cuando Jesús ora que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, quiere decir que Dios todavía tiene planes aquí en la tierra con nosotros. Y no solamente con nosotros a nivel individual, y no se interesa por todo lo que en realidad forma una sociedad, lo que es eh, muchas veces cuando hablamos de sociedades, cuando hablamos, como la Biblia en realidad lo llama, dice, id y predicad el Evangelio, o haced discípulos de todas las naciones. La palabra naciones viene de etnos, es la palabra etnos en griego. Y etnos son grupos de personas que se unen porque están de acuerdo entre ellos en los principios y las cosas que creen, en todo lo que aprenden, todo cómo se relaciona, la forma de ver la vida, la forma de ver la naturaleza, la forma de ver el matrimonio. Todas estas cosas forman una sociedad. Y claro, cuando leemos la Biblia y la historia humana, nosotros nos damos cuenta de que el pueblo de Israel tenía un privilegio muy grande porque tenía la revelación de Dios directa desde el cielo. Por eso es tan importante entender eso, de que Dios habló a los hombres y les habló de cómo se tenía que convivir, de cómo tenían que estar ellos relacionándose unos con los otros. Lo que en realidad, mire, les voy a contar esto porque me llamó mucho la atención y es en este contexto, es que cuando nosotros pensamos en la ley, ¿verdad? La ley que Dios dio a Moisés, muchas veces pensamos que esta ley era más bien para mostrar el carácter moral que Dios quería que tuviéramos nosotros. Porque Dios es un Dios moral, Dios es un Dios de amor perfecto. Entonces Dios expresa en sus leyes que es para nosotros, porque somos creados a su imagen. Entonces cuando operamos como Dios, cuando nos relacionamos como Dios, la misma Trinidad, sabes, el Padre, Hijo y Espíritu Santo se relaciona entre ellos de una manera de amor que crece, que se expresa una entre el otro, al otro, que este era el deseo de Dios extenderse hacia la tierra. ¿Verdad? Entonces cuando ya Dios da la ley a Moisés en el desierto y lo cuenta al pueblo de Israel, esa ley no solamente era para que nosotros supiéramos lo que sí estaba bien y lo que no estaba bien. Y no solamente los 10 mandamientos, estoy hablando de toda la ley, ¿verdad? Pero cuando lees los 10 mandamientos, en realidad mucho tiene que ver con el convivir en una sociedad. ¿Qué pasa si tú te vas con la esposa de otro? Mira qué desastre forma eso. Y sobre todo en aquel tiempo. ¿Qué pasa si tú robas la vaca de alguien? ¿Qué pasa si esto y el otro? La codicia, ¿sabe? Que dice que es la raíz de que cuando empiezas a hacer cosas. Es tan importante entender que de parte de Dios, Él nos quiso enseñar de cómo convivir, de cómo crear una sociedad que es libre. Y cuando hablamos de libre, no quiere decir que tú puedes hacer lo que quieres hacer. No, la libertad la tenemos para hacer lo que debemos hacer. Lo voy a repetir, porque la libertad no es que yo pueda hacer lo que quiero hacer. Y muchas veces va a costo de la libertad de otros. Por eso es tan importante en este tiempo donde hay tanto movimiento político, es importante entender eso, porque lo que gobiernos en general, si no son los que creen en la libertad,
que tenemos de parte de Dios como derecho. Dios nos hizo la mente libre. Nadie nos puede obligar a no pensar lo que queremos pensar. Nadie puede. Tú puedes callarte la boca, tú no puedes expresar nada, pero nadie puede determinar lo que tú piensas. Entonces, Lutero, yo creo, Calvino dijo eso. Si Dios nos hizo así, ¿quiénes somos nosotros de intentar controlar a los seres humanos? ¿Verdad? Entonces, entender que Dios nos hizo libre para pensar lo que queremos, aunque Él sabía cuando pensamos lo que queremos pensar, podemos tomar decisiones equivocadas. De hecho, Adán y Eva lo hicieron. Pero Dios es así. Entonces, Dios no nos oprime, Dios no nos obliga a hacer cosas. Él nos invita a hacer cosas. Ese es el carácter del amor. Y la sociedad se tiene que girar también alrededor de esto. Entonces, esas libertades que Dios nos ha dado para pensar lo que queremos, expresarnos como queremos, no hacer lo que queremos. Quiere decir, que tú puedes estar convencido que América es malo y tú eres un religioso fanático y tú tomas unos aviones y los metes en edificios y se mueren un montón de gente inocente. Eso no, esa libertad no tienes, esa libertad no tienes. Por eso, la sociedad, sí, tú puedes expresar y debes expresar lo que quieres. No te pueden meter en la casa por lo que tú dices. Sí te pueden meter en la casa por lo que tú haces, es otra cosa. Entonces, aunque podemos expresar, y es muy importante que tenemos ese derecho como seres humanos en una sociedad, donde podemos expresar lo que creemos. Pero muchas veces en el gobierno, ciertos gobiernos, ¿sabes? Quieren que la iglesia o Dios, mejor dicho, que los principios de Dios se quedan fuera del gobierno, de principios de gobierno. ¿Sabe por qué? Porque quieren separar la iglesia, la religión de la política. Pero no, somos personas que cada uno de nosotros quizás tenemos nuestra ideología, ¿no? Aunque quizás tú no crees en Dios, tú tienes tu ideología. Entonces, si yo tengo que someter a tu ideología, entonces, ¿qué pasa? Yo tampoco quiero obligarte a que tú te sometas a mi ideología. Y por eso en nuestros entornos, ¿sabes? Nuestros mundos donde vivimos, donde todavía existe una democracia, vamos a tener siempre esa tensión porque al final gana la persona que es elegido por el pueblo. Entonces, en realidad nuestros políticos son expresión de lo que la gente cree que deben estar en poder, excepto si hay corrupción, por supuesto. Y conocemos países donde hay corrupción. De hecho, aquí en los Estados Unidos ahora están saliendo muchas cosas a la luz donde sí hay muestras de corrupción en los votos, etc. Pero lo que quiero decir hoy es expresar este importante concepto que tiene que ver con lo que forma una sociedad, lo que nosotros llamamos los 7 montes. Y quiero hablarles de eso porque los 7 montes representan áreas en nuestra sociedad que forman la sociedad. Y yo creo que de verdad que Dios siempre ha estado interesado en formar, ser parte de cada uno de estos montes. Y Dios quiere, hasta hoy día, quiere que su pueblo está en estos montes. Porque imagínate, si volvemos a Génesis, y nunca hubiera sido, ¿sabes? Hubiéramos tenido la caída, como decimos nosotros, donde nos sometemos el ser humano al diablo, bajo su poder. Pablo dice que el ser humano, ¿sabes? Cuando Adán y Eva se sometieron al diablo, fueron esclavos del diablo. Eso se notaba, toda la naturaleza cambió, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este plan de Dios? Que en realidad se iba a otra dirección. Pues en Cristo Jesús, la Biblia dice que Dios reconcilió el cosmos, es decir, todo lo que Dios ha creado, en Cristo Jesús, con Él mismo. ¡Wow! Así que Jesús fue el precio, Él fue el redentor, Él es nuestro redentor, es el redentor de todo el cosmos, no solamente los seres humanos, primeramente los seres humanos, y como seres humanos empezamos a descubrir nuestro propósito y empezamos a entender que nuestro propósito es otra vez ocupar el lugar que Dios quiere que tengamos en esta sociedad. Porque la meta de Dios no solamente son las almas, la meta de Dios es la sociedad. Crear una sociedad libre y virtuoso. Libre quiere decir que respetamos unos a los otros, que pueden existir diferencias, personas que hacen cosas que no deben hacer porque van contra la ley. Por eso es tan importante quién hace las leyes, pero cosas inmorales según las escrituras, según lo que sabemos que son códigos morales, ¿verdad? Basado en también la revelación de Dios. Esas personas no deben hacer lo que deben hacer.
¿verdad? Entonces por eso existe la policía, por eso existe el poder, para poder corregir a estas personas y hasta castigar a estas personas. Por eso tenemos todo nuestro sistema judicial. Pero es importante entender este concepto, ¿verdad? De los 7 montes. Entonces yo quiero hablar a ustedes de esto. Empezamos con el gran mandamiento. Entiende lo que estoy hablando hoy. Es que el gran mandamiento en realidad es cuando justo Jesús ya había muerto y después de 3 días resucitó y después se acercó a los discípulos, dice la Biblia. Y les habló del reino de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que durante estos 40 días antes de ir al cielo, Él habló del reino de Dios con ellos. Es la cosa más importante en el corazón de Dios, es el reino de Dios. Es su gobierno en este mundo, su gobierno en nuestras vidas, su gobierno en este mundo. Y Jesús les dijo esto, dice, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? Por tanto, la razón de lo que voy a estar hablando ahora, de que yo obtuve todo este poder en el cielo y en la tierra, no solo en el cielo, en la tierra también. Aquí está, quizás ustedes no lo ven, pero dice con este propósito. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Naciones, Dios se interesa por las naciones, etnos, en griego. Etnos quiere decir que estos grupos de personas que han formado su cultura, su idioma, su forma de expresar, su forma de comer, su forma de relacionarse, su forma religiosas, todo esto forma una cultura. Por eso decimos cultura. Esta cultura es diferente. A veces en un mismo país tenemos diferentes culturas. Entonces Dios dice, yo quiero que discipuléis a todos los etnos, a todas estas culturas, para que en estas culturas empezamos a implementar la cultura del reino. Y cuando la cultura del reino se acerca a cualquier cultura, esta cultura se convierte en una cultura donde existe libertad para cada ser humano, creyente o no creyente, ¿verdad? Pero también existe la virtud. Y la virtud son los códigos morales, la forma en que nos compartamos, ¿sabes? Nos relacionamos unos con los otros, las convicciones que tenemos y las vivimos, ¿verdad? Pero es un código moral que causa que la sociedad es una sociedad próspera, que no solamente es para mí, pero es para, en realidad, hacer prosperar a todos en conjunto. Bueno, Jesús dice, hazlo bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Mira, cuando estamos hablando de los 7 montes, hay un versículo muy interesante en Isaías 2:2, que dice, y acontecerá en los postreros días, y yo creo que vivimos en los postreros días, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. El monte del Señor va a estar por encima de todos los montes. Y lo que es el concepto de los 7 montes también tiene que ver con esto, porque es una forma de expresar. No es en la Biblia, no está en la Biblia que hay 7 montes. Los 7 montes es como una herramienta para expresar algo que sí es verdad, pero en un ejemplo que nosotros usamos como una herramienta para poder explicar, como yo estoy haciendo ahora, el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces la casa del Señor es cabeza de todos los montes. ¿Cuáles son los 7 montes? Se llama las 7 esferas de la sociedad. La primera esfera que determina cómo nosotros nos relacionamos empieza con la familia, creo yo. La familia es el núcleo de cada sociedad. Y lo digo con mucha seriedad. Como nunca antes, la familia está bajo el ataque. Se quiere redefinir la familia, se quiere redefinir el sexo, se quiere redefinir muchas cosas que en realidad Dios ha creado. Nadie puede negar que los cromosomos de un muchacho son diferentes a la de muchacha. Y aunque tú puedes creer que tú eres quizás alguien diferente a lo que eres, y conocemos otras situaciones, algunas personas creen que son una persona que no lo son. Y nosotros decimos, ok. Pero no puedes tú cambiar con qué naciste. Y también la diferencia entre un muchacho y muchacha es muy grande. Y también tiene que ver con tu identidad. Pero sabes, hay un mover muy grande que quiere que nosotros redefinimos y que tú mismo lo puedes elegir. Un niño que con 8 años puede elegir su sexo. Y si quiere cambiar el sexo también. Esto sí toca al corazón de lo que es la identidad
de una persona y por eso identidad de la familia también. Pero las familias son el núcleo. Esa es la primera expresión que Dios crea en el mundo. Cuando habla de Adán y Eva, Él dice que dejarán los hijos a sus papás y mamás para formar su propio hogar cuando se casan. Existe esta relación entre el hombre y la mujer, que tanto el hombre y la mujer son expresión de Dios en este mundo, porque Dios hizo el hombre y la mujer a su imagen. Entonces, para expresar el carácter, el primero que los niños ven es por medio del papá y mamá. Cuando ellos forman una imagen de papá es porque ven a su papá en este mundo físico. Por eso es una responsabilidad tan grande que tenemos. Pero esa fue la forma y el módulo de Dios, ¿sabes? De multiplicarse, de que primeramente estaba la familia. Y los padres tienen primeramente la responsabilidad de sus hijos, lo que ellos van a recibir como enseñanza. No ninguna otra persona más, ni el gobierno. Esto es un derecho dado por Dios, que ese derecho pertenece a los padres. Si los padres quieren enseñar a sus hijos ciertas convicciones, ideologías, que no van contra las leyes, estamos hablando de eso, estamos hablando de que si son conceptos religiosos, no hay gobierno que puede decir que no podemos, o un gobierno que dice, su hijo tiene que ir a esta escuela porque nosotros determinamos esto por usted. Esto es la lucha que existe hoy día. Por eso tiene que saber cuando están votando para qué votamos. Y tenemos que luchar porque si no, esto va a pasar. Si decimos que si Dios quiere, no, Dios no quiere. Si ya sabemos que Dios no quiere, no su voluntad en el cielo, por eso tampoco debe ser su voluntad aquí en la tierra. La oración de Jesús es bajar el concepto del cielo acerca de la familia a otra vez lo que es la definición de la familia. Es un hombre y mujer, según la Biblia. Y este hombre y mujer tienen hijos. Por eso no puedes tener hijos si eres hombre, hombre, mujer, mujer, ¿verdad? Entonces, es así. La naturaleza muestra eso hasta en todo lo que es el resto de la creación. Entonces, esta familia es importante porque forma el vínculo, no mejor dicho, el aparato, por decir, no sé, está bien dicho, pero es la forma que Dios nos multiplica. Multiplica. Por eso, no podemos solamente tener un hijo, podemos tener varios hijos. Y la familia es parte de cómo definimos la sociedad. Por ejemplo, en algunas familias, y eso tiene que ver también con la religión, que es la segunda montaña, ¿verdad? O segunda esfera que determina también mucho cómo nos relacionamos en la familia, cómo nos relacionamos como pareja, cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del hombre. ¿Sabes? Es que la religión puede afectar mucho a una sociedad. Es yo sé que hay países donde la mujer no tiene muchos derechos, por lo menos no tiene los mismos derechos que el hombre. De hecho, históricamente, la reforma en Europa, no la Revolución Francesa, pero la reforma, el entender que Dios nos creó, aunque la Iglesia Católica también siempre ha creído esto, que el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios, y sabes que por eso tenemos derechos de parte de Dios. Sabes que el hombre y mujer, aunque nace macho o hembra, para Dios no hay diferencia. Quizás cuando te casas, sí, dice que el hombre es la cabeza, pero es más bien una responsabilidad no para mandar, o no para abusar, o no para decir lo que la mujer tiene que hacer. La mujer y el hombre, si la Biblia nos compara como pareja con la relación de Cristo y su iglesia, y Cristo es el varón y la iglesia es la mujer, ¿cómo trata Cristo a su esposa, a su iglesia? Lo están dando por todos los lados para que obedece y que se queda quieta y nada. No, Jesús, dice la Biblia, está trabajando en nosotros como su iglesia para que nos empodera, para que seamos de verdad este novia sin mancha, sin ninguna arruga. ¿Verdad? Ese es el propósito de Dios. Entonces, ahora, estamos hablando de los 7 montes. El primero es la familia. Es el núcleo de la sociedad, de la multiplicación. Si esto se rompe, estos núcleos, también se deshace la sociedad. Por eso es tan importante que ponemos primeramente, como iglesias, como seres humanos, pero también como cualquier institución que existe, es para proteger a la vida, es proteger a las familias, ayudar a las familias para que las familias puedan volver al plan que Dios ha creado. Y así se crea felicidad.